La escritora Marion Zimmer Bradley tiene un libro precioso que se llama Las nieblas de Avalon. Es un libro grande, son 13 novelas bastante contundentes que cuenta el relato, la historia del rey Arturo, pero desde la perspectiva de Morgan Le Fay, su hermanastra y su amante. De hecho, con ella tiene un hijo. Morgan Le Fay es la sacerdotisa principal del culto del astado en las nieblas de Avalon, en esta isla mística que desarrolla esta religión druídica por allá por el siglo VI, VII, medioevo temprano, románico, y que se ve contrastado con el surgimiento del catolicismo. Es muy interesante la novela porque en algún minuto el catolicismo transforma a esta otra religión en algo no solamente pagano, sino que oscuro y satánico. Y finalmente la religión se pierde. Lean la novela. ¿Por qué les cuento esto? Porque en definitiva el mundo esotérico tiene que ver con la espiritualidad y tiene que ver con otras lecturas de la espiritualidad que no dicen relación con las religiones aceptadas por la sociedad habitualmente. Hoy día vamos a estar hablando quizás de paganismo, porque vamos a hablar también de esoterismo, con un psíquico, Álvaro Santi, por supuesto que acá, en lo personal, es político. Muy bien, ya estamos comenzando Lo Personal es Político del día de hoy y vamos a tocar un tema que probablemente a muchos de ustedes les hace sentido. Es un tema que puede ser controversial o no, dependiendo de cuáles sean las creencias, porque vamos a hablar efectivamente de espiritualidad, de esoterismo, pero también de paranormalidad, pero desde varias perspectivas en realidad. La idea es conversar sobre por qué también el mundo paranormal llama tanto la atención y también genera tanta controversia. Hay un libro que se los recomiendo que se llama Las nieblas de Avalon, que cuenta la historia del rey Arturo desde la perspectiva de Morgana Le Fay. Morgan Le Fay, la hermanastra del rey Arturo, también amante del rey Arturo con quien tiene un hijo, es la suma sacerdotisa de la religión del astado. Y el libro es muy bonito porque muestra cómo finalmente una religión absorbe a la otra y la demoniza. Y termina generando la idea de que una cierta religión es satánica y la otra gana un cierto poder político e histórico. Vamos a estar hablando, no sé si de todo eso, pero de varias cosas relacionadas con eso, con Álvaro Santi, que probablemente ustedes lo conocen porque además es un tipo muy mediático, pero además bastante serio en estas lides, en las mancias. En las mancias también. Se habla de las mancias, a ver, primero, ¿cómo se describe lo que tú haces? Lo que yo hago, a ver. Sí. Bueno, yo tengo un cartel que me lo puso un programa a mí, ¿no? ¿Cuál es el cartel? Psíquico. Tú eres psíquico. Psíquico, claro. Antes de eso yo leía el tarot, tenía percepciones, intuición, me refería yo a eso, pero claro, después del programa quedé como después del programa psíquico, sí. Quedaste como Creo psíquico. que no se usaba ese término antes del programa acá en Chile, por lo menos. Es un término más, es más gringo eso, el psychic. Es verdad, claro. Es verdad. Y no solamente eso, porque a raíz de ese programa empiezan a aparecer otros conceptos que uno desconocía. Exacto, la mediumnidad, por ejemplo, que tiene que ver la capacidad de digamos, conectarte con otras energías, claro, o con otros seres que están, ¿cómo se dice? Cuando tiene una persona muerta, descarnado. ¿Descarnado? Desencarnado. Desencarnado, ese es el término. Entonces, se empiezan a establecer otros términos. ¿Cómo fue en ese sentido? Porque tú apareces mediáticamente en el programa Psíquicos. Claro, yo parto el 2011 en un programa que se llamaba Mujeres Primero, ¿no? Ah, tienes razón. Sí, Mujeres Primero, ahí yo estuve en un la año red completo en la red. Ahí sí, yo partí
Estuve un año completo y después entonces me llamaron de Chilevisión ¿Cómo para el llegas a matinal. la red? A la red llego por... aquí hay una historia bien simpática porque yo conocí a una periodista en el SQP. Yo reemplacé, creo que fue Alejandro Ayun en una oportunidad que no pudo ir. Ya. Carola Altit, que estaba en SQP. Perfecto, sí, claro, ubico a la hija Carola. de Patricia Altit, que es muy amiga mía. La Pati, además. La Pati, claro. Vamos a hacerle un pequeño guiño ahí a una exquisita comida Alcatir, árabe. que es Sí, exquisito, es ya. exquisito. Y bueno, tuve que hacer ese reemplazo por un día. Bueno, y después entonces quedé conectado con una periodista, Ya. que es Gabriela López. Y ocurrió una cosa muy simpática ahí porque yo me encontré con ella después en Las Tarrias y ella me recordó que yo le había dicho que ella se iba a casar con alguien que tenía iniciales C y T. Y se casó con alguien con esas iniciales, ¿no? Fíjate, ¿cómo llegan esas ideas? ¿Por qué Ay, pasa chuta. que de repente uno está conversando y tú le dices a alguien, lo he visto Claro. con otras personas, que me ha sorprendido mucho, que de repente como que le dicen algo muy sorprendente, muy privado, Sí. o algo que va a pasar también muy sorprendente y efectivamente ocurre? ¿Qué pasa? ¿Llega como una especie de información? Bueno, en mi caso es de diferentes formas, porque yo tengo de pronto la posibilidad de captar una información a través de una imagen, por ejemplo, una imagen que a veces es muy clara, muy literal, y otras veces yo tengo que interpretar. Es una metáfora, es una ¿No te da analogía. susto la interpretación? Eh, En el sentido de equivocarte quizás del mensaje. Es que es casi espontánea la interpretación, fíjate. A O sea, veces también es puede como un costar un poco más. mensaje sobre un Sí, mensaje. porque de pronto es como saber sin saber cómo lo sabes. Ok. Pero entiendes eso. Y además que también se va formando con el tiempo lo que yo denomino un vocabulario psíquico. O sea, en el fondo, tú comienzas a darte cuenta que hay ciertos símbolos que son reiterativos y que a ti ya te dicen algo ya. Perfecto. Que ¿Eh? significan siempre algo Siempre muy similar. algo claro. Por ejemplo, cuando yo hago mediumnidad, cuando estoy intentando contactos mediúmnicos, muchas veces aparece un símbolo que es una flor. Y si aparece una flor, yo entiendo que el espíritu está diciéndole a la persona que encarga este contacto que lo ama o que la ama, que le tiene un afecto, un cariño. ¿Y por Cuando qué? son muchas flores es porque ama un grupo de gente que generalmente es la familia, aunque pueden ser colegas de trabajo, pueden ser miembros de un club, etcétera, amigos también, pero generalmente es la familia. Eso es un código. Ahora, ¿ese código lo logras captar tú o de alguna manera intuyes, por ejemplo, en este caso que pones la flor es efectivamente amor hacia la persona o hacia el grupo? En el caso de la flor, por ejemplo, me di cuenta en el tiempo que lo que querían hacer era expresar afecto, expresar cariño, y ese era el símbolo de la flor. ¿Ves? Entonces, es una cosa que se fue dando con el tiempo. Es como cuando se forman los arquetipos en la humanidad, que es una Sí, cosa claro. espontánea, ¿no? Con Claro, la y empieza experiencia. Claro, ya se a establecen sostenerse después, de se repente, sostienen claro. en el tiempo, claro. Y claro, Claro. y repiten finalmente Exacto, una claro. forma. Claro. Hay una cosa, hay un fenómeno bien particular que ocurre, que ha ocurrido a lo largo de la historia, y es que efectivamente aparece fuertemente dentro de la sociedad y dentro incluso del mercado, ya en el siglo XIX en adelante, la figura del brujo, de la bruja, del lector, del psíquico, del medium, incluso en algún minuto del oráculo. Del oráculo, claro. Y se establecen dimensiones bien particulares. Durante el siglo XIX aparece en Inglaterra fuertemente vinculado a el periodo victoriano, que era muy restrictivo, Ujú. y aparece justamente la figura de los medium y del espiritista, Claro. e incluso el romanticismo gótico, Ujú. que es la novela de terror, aparece con fuerza. Bueno, también aparece Jack el Destripador. O sea, hay una serie de cosas que se establecen bien particulares vinculando la sociedad con la aparición y la efervescencia y la necesidad de acceder al mundo espiritual y esotérico. ¿Por qué crees que pasa eso? Y después quiero que nos vengamos para este Claro. lado. ¿Por qué crees que pasa eso? O que empieza a pasar eso. en la Bueno, mira, sociedad? interesante porque responde, claro, justamente a lo que está ocurriendo en el momento. Por ejemplo, ahora estamos asistiendo a la caída de tantas cosas, ¿no? Ya desde hace bastante tiempo, las religiones, la política. Entonces comienza a surgir la necesidad de contar con algo, de recurrir a algo.
Y bueno, es algo que estos temas siempre han estado ahí de alguna manera, pues, nunca Pero se llama han la atención extinguido. que florezcan. Por Sí. ejemplo, hoy día, sí, lo que tú decías es cierto. Como que se reactivan, como que despiertan, A eso voy. pero siempre están, pero Sí, de alguna forma, claro, se acentúa eso de alguna manera. Y bueno, claramente tiene que ver en parte también, yo diría en gran parte, con lo que esté ocurriendo en el mundo y en en ese ese sentido, momento, ¿no? tú sientes que hoy día, más allá de la crisis religiosa, concretamente la crisis de la Iglesia Católica, diría que es Claro. quizás la religión que está más en crisis hoy día, tiene que ver con eso, porque también tiene que ver con los movimientos políticos. Extrañamente, muchas figuras asociadas al mundo esotérico también se vinculan con ciertas ideologías. Con cierta ideología. sí, Ideologías justamente, más bien conservadoras, Ajá. lo que llama mucho la atención. Lo que no significa que no hayan brujos, por decirlo, o brujas que sean más vanguardistas, pero generalmente se establecen en dimensiones conservadoras. Ajá. ¿Por qué pasa eso? Mira, no sé muy bien, pero supongo Hitler que era muy sí. esotérico, Pinochet tenía Sí. una bruja o un brujo de Claro. cabecera, ciertos personajes de la televisión, pero que son los más conservadores, también tienen esto, lo que no significa que el resto no crea, digamos, o no abrace Claro. este tipo de espiritualidad. Supongo que tendrá que ver con la necesidad igual. Hay una necesidad. Es que la dimensión espiritual o la dimensión de lo oculto, si queremos Ya. llamarla así, de lo esotérico, de lo hermético, ¿cierto? Todo esto es una dimensión nuestra. Hay mucha gente que dice, no creo en esas cosas, no creo que existan, pero finalmente somos nosotros quienes describimos esa dimensión. A ver, desarrolla necesitamos, esa idea, es nosotros, interesante eso. claro, la espiritualidad es un aspecto nuestro finalmente, y nosotros, bueno, nos creamos nuestro Dios, nos creamos nuestros dioses, pero finalmente es una manera de experimentar esa dimensión espiritual que es parte nuestra, porque la describimos nosotros, nadie nos ha contado eso, ¿no? Pero eso, Entonces- pero eso también entraría en una dimensión, Álvaro, bien compleja, Ujú. porque podría entonces establecerse la idea de que esa espiritualidad, al ser creada por nosotros, es exclusivamente nuestra y no necesariamente establece una dimensión de Es que yo de me existencia, claro, por así es que yo me decirlo. refiero más bien que nosotros creamos ciertas estructuras y ciertos conceptos y personajes que nos ayuden a conectarnos con esa dimensión Con esta que ya dimensión que existe. existe. Claro. O sea, no creo que nosotros inventemos esa dimensión, Ya, sino que ya, nosotros ya la entiendo. explicamos y nos ponemos en contacto con ella de alguna manera. Y ahí es donde me parece a mí que hay una necesidad imperiosa de hacerlo, aunque lo neguemos, ¿cierto? Aunque hayan personas de pronto que no crean en esto, que se aferren más a lo racional o a lo científico. Ajá. Claro, de pronto no hay respuestas ahí, ¿no? Lo científico, por ejemplo, está en una constante transformación y evolución, no hay nada finalizado realmente. El cerebro está en una completa expansión y es constante, Sí, es claro. igual que el universo. Es muy similar el cerebro, si uno lo analiza, es muy parecido al universo, ¿no? Está en De completa... hecho, hay un constante fenómeno expansión. precioso que muestra cómo los fenómenos, la sinapsis neurológica Ujú. puede ser muy parecido a ciertas estructuras que se van desarrollando en el universo entre las estrellas. Bueno, por ejemplo, Hay fotos que son muy yo me acuerdo decidoras de que eso. en una oportunidad nos entrevistaron con Jorge Holguín, que tú también Sí. lo conoces, ¿cierto? Cineasta acá. Y a Jorge le gustó mucho esta idea, ¿no? Porque me dijo, yo estoy desarrollando lo mismo en mis películas. Me llama la atención eso, me dice, de esa comparación del cerebro con el cosmos. A él que le interesa el terror cósmico también, Sí, claro, este terror que desconocido. además le gusta tanto Lovecraft. Claro, Es todo como- eso. Pero le gustó mucho esta idea. Me dijo, yo estoy en lo mismo. Me dijo, me llamó la atención lo que dijiste por lo mismo. Y claro, bueno, el cerebro es así. La ciencia entonces también obedece a eso, ¿no? Bueno, No, la ciencia, los filósofos de la ciencia que existen y que son científicos que Ajá. se han dedicado a pensar la ciencia y establecer la metaciencia, digamos, el avance, justamente lo que dicen es que lo peor que uno puede hacer como científico es restringir y decir ya llegamos, Claro, digamos. claro. Uno siempre tiene que estar en un Ajá. constante cuestionamiento para que la ciencia avance. Exacto, Si no, claro. Si no, no podría. llega, claro, llega ya. Y eso Ah. quizás todo espectro creativo también tiene que ver con eso. El arte es lo mismo. O sea, Claro. el arte hoy día no es solamente pintar con óleo en un lienzo, sino Ajá. que hay miles de otras manifestaciones. Pero mi pregunta va más allá porque siempre me ha llamado la atención de que el mundo esotérico se vincule con ideologías políticas Claro, bueno. y con lo conservador. ¿Por qué crees tú que se da en el ámbito conservador, que además probablemente abraza más fuertemente religiones muy conservadoras y muy estrictas, le gusta lo oculto? Claro.
Bueno, probablemente dentro de de lo conservador también hay una inquietud, justamente por el hecho de ser conservador. Tal A vez ver. también se llega a un punto en el cual de tanto sostener y conservar cosas, ¿cierto? Ideologías, conceptos, concepciones, finalmente es como que se llega a un punto en el cual hay que ir más allá. ¿Eh? Se estanca de alguna forma ¿Te has visto lo que se cuestionado conserva. alguna vez en ese aspecto por el hecho de desarrollarte también en un mundo más espiritual, Sí. que como yo bien decía, no está dentro de los aleros de las religiones Ujú. habituales o más Claro. poderosas, digamos, desde un punto de vista incluso político? Ujú. Hay religiones que tienen un poder político bien potente. En Chile la católica, la Claro. evangélica, la judía también. Bueno, la musulmana también está, y obviamente Ujú. establecen un cierto cuestionamiento de lo que tú haces. Bueno, toda la vida me he sentido cuestionado. ¿En Yo serio? estudié en un colegio en Concepción que es del arzobispado, imagínate. ¿En Entonces, serio? claro, a mí me echaron por estos temas. A ver, Me cuéntame eso no expulsaron. sabía, por favor. Claro, porque justamente yo en la adolescencia fue donde yo más desarrollé esto. A ver, ¿cómo fue Porque me eso? empecé a dar cuenta que tenía capacidades para captar información del entorno, para darme cuenta, por ejemplo, cuando iba a ocurrir una muerte de algún familiar cercano, y muchas veces en sueño veía cómo estos familiares se despedían de mí, cosa que yo después entendía. Cuando fallecían a la semana me daba cuenta, claro, la tía Mercedes se despidió, se la llevó un ovni. ¿Qué podría significar eso? Claro, mira, como que la estaban... Pero bueno, después a la semana fallece. Entonces decía, claro, en el fondo se estaba despidiendo, ¿no? O me adelantaba, por ejemplo, a otras situaciones dentro de lo familiar. Mi mamá tuvo que vender unas joyas. Yo le dije, mira, te las va a comprar un abogado. Ella siempre se acuerda de eso. Y claro, se las compró un abogado, ¿no? Entonces ahí yo me daba cuenta que había una habilidad en mí, y en la adolescencia yo me dediqué como a desarrollar esto. ¿No te dio susto? No, nunca me dio susto esto, fíjate, nunca, nunca. Es lo mismo que me ocurre con las películas de terror que me gustan tanto. La gente me pregunta, ¿y no te dan miedo? No, no, la verdad es que no, como que crecí con ellas y crecí con estos temas y crecí leyendo estos libros ¿Cómo y llegaste a siempre me leer gustó esto? A esto. ver, espérate, para ordenarme. Aparece esta situación que tú de repente dices, chuta, parece que estos sueños que yo tienen cierto, Claro. son premonitorios, Ajá, de alguna manera. Y me llega cierta información que me permite decirle a alguien que algo va a pasar. claro. Ya, ahí hay un trabajo. Ujú. Y ahí, ¿cómo empiezas a Bueno, desarrollarlo? me intereso por el tema. Me intereso por el tema y Ya. a mí que me gustó leer de niño porque mi papá me metió su biblioteca en mi dormitorio y un día desperté, estaba su biblioteca ahí, y yo creo que por eso también escribo. Me gusta escribir de niño a mí. Yo tomaba la máquina de escribir de mi papá y ahí escribía. Entonces, bueno, claro que los libros a mí siempre me acompañé de libros. Yo me acuerdo que iba a almorzar, mi mamá me decía, suelta ese libro, estás almorzando. Y el libro como fetiche, como objeto. Entonces, por supuesto que también, como me interesaba este tema, claro, tenía acceso a algunos libros, muy pocos en Concepción, en Eso los te iba a años preguntar. 80, 90, casi nada. Habían 3 librerías que tenían estos títulos, eran muy pocos. Y los adultos también en ese tiempo, claro, decían, este es el juguete del mes, se le va a quitar. Entonces todos los adultos a los cuales yo me acercaba porque sabía que sabían algo de esto, tenían conocimientos esotéricos, no me querían transmitir nada tampoco, porque yo era muy, muy chico. ¿Qué edad tenías Así que cuando me pasó tuve que emplumar solo. Yo empecé a los entre 10 y 11 años. O sea, pubertad. Claro, una amiga Recién el- Sí, imagínate. Y me escapaba del colegio, salía por la ventana, mis compañeros me tiraban la mochila, yo me despedía y me iba donde una amiga que tenía un local esotérico en el Boulevard Gascón en Concepción. Y ella estaba aprendiendo a leer en la baraja española. Y tenía un tarot en una repisa y un día me prestó esta baraja de tarot, me la llevé a la casa y yo caí como mosca. Me encantaron las imágenes, no entendía nada, pero comencé de a poco a jugar con el tarot, a jugar con sus imágenes, dejé los monitos de Superman, de He-Man en un cajón y empecé a hacer los mismos juegos que hacía con estos monitos, los hacía con los arcanos del tarot. Y los hacía conversar, dialogar, qué sé yo, iba creando narraciones. Y eso fue lo primero. Y después ya empecé a estudiar con libros, ya con manuales. Cuando leíste por primera vez el tarot y sentiste que se te armaba un relato, Ajá. cuando tuviste por primera vez a una persona al frente y la persona saca las cartas, tú armas
el juego, por así decirlo, y Claro. dices, aquí hay un relato. Claro. Un relato de esta persona. Coherente, que la otra persona lo valida, lo confirma, Claro. claro. ¿Qué te pasó ahí? Bueno, me sorprende y hasta el día de hoy me sorprende. ¿Qué edad tenías la primera vez que le sacaste el tarot? No lo que tuviste sé, un pero consultante? supongo que entre 10 y 11, porque Eras muy chico. sí, porque yo tomé la baraja, no entendía mucho, pero ya empecé de alguna forma siguiendo, seguramente en ese tiempo, el folleto que traen tradicionalmente Ujú, los sí, juegos sí, de sí. cartas, a hacer algunas lecturas, así como me salían, leyendo significados. ¿Y qué tarot ocupáis? El tarot que me prestaron fue el tarot esotérico, que es un tarot de los años 70, un tarot Ya. hecho en España por una mujer. Ajá. No es muy fácil que una mujer en ese tiempo diseñe barajas. Yo creo que ahora ya hay más mujeres que diseñan barajas. En ese tiempo eran muy pocas, eran más hombres. ¿Y habitualmente qué tarot ocupas tú? El buen Marsella, que lo amo, me encanta. ¿Por qué te gusta el de Marsella? Porque Además, tiene una estructura que es maravillosa, que tú lo revisas y tú te preguntas quién diablo hizo esto. O quiénes. Y es un arte anónimo. Porque no el tiene autor. El de Marsella es el no más tiene- antiguo, de hecho. es uno de por lo los menos más, de los claro, como figuras. Y de hecho de los que es- se conocen, por lo menos, claro. que hay registro, porque Y además- barajas hay más antiguas. ¿Sí? Claro. Hay una baraja del año 1000, China. Los chinos que... ¿Y es de tarot? No. Pero es adivinatoria. Pero es un juego oráculo. de cartas. Pero Es no un juego de cartas. Es que el tarot parte como un juego de cartas, claro. pero finalmente Claro. se establece una dimensión. Claro. Es muy interesante lo que pasa con el tarot, porque el tarot finalmente, a raíz también de los arcanos mayores, se presta para establecer la idea de lo arquetípico, y de hecho Carl Jung lo toma Claro. y lo desarrolla en una dimensión, comillas, digo comillas porque evidentemente ahí hay discusiones, digamos, pero más científica desde cierto punto de vista. Y establece una visión de lo arquetípico a partir de los arcanos mayores del tarot de Marsella, concretamente, donde define ciertas simbologías y establece ciertas maneras de leerlo. Tú trabajas con Jung, no me contestes todavía porque Bien, tenemos que hacer ya, una súper. breve pausa. Súper. Vamos. Una breve pausa y vamos a seguir hablando de... Probablemente estamos hablando de esoterismo como usted nunca antes había escuchado hablar de esoterismo. Donde, por supuesto, acá en lo personal es político, porque usted no lo crea. De hecho, ya tocamos un pequeño punto. Lo esotérico también puede ser político. Vamos y volvemos. No se vayan. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en Lo Personal es Político. Estamos hoy día conversando justamente desde esta perspectiva distinta quizás del mundo esotérico o de este mundo espiritual que extrañamente, producto de religiones más establecidas, se le ha establecido un tinte medio oscuro, medio particular, pero que también desde un punto de vista científico, fundamentalmente vinculado también a una vertiente psicoanalítica desarrollada por Carl Jung, tiene un arraigo bien particular, y eso es justamente lo que estaba preguntando Álvaro, porque Jung toma los arcanos mayores, desarrolla un libro muy interesante, no lo escribe directamente él, lo escribe una discípula de él, donde habla de los arcanos mayores porque él habla de los arquetipos y cómo son representados los arcanos mayores. ¿Tú te refieres al libro de Jung y el tarot de Sally Nichols? Exactamente, ese bestseller, libro, que es fue un libro fue- muy sí, famoso. Sí, muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Jung en ese sentido? Porque Jung también es muy divertido. La gente tiende a creer que se pelea con Freud y la verdad es que nunca se pelearon. Claro, sí. Tomaron diferentes Diferentes posturas, caminos nada y más. posturas, sí. Pero siempre fueron muy amigos Ah. y de hecho hay fotos de ellos en los saunas ahí en Viena. Entonces no, peleados no estaban. Tomaron diferentes Claro. caminos. ¿Qué crees que pasó ahí con Jung que le interesó esta idea arquetípica y que después desarrolla esta discípula? Sí, bueno, se dio cuenta de que los arcanos mayores del tarot, ¿cierto? Que son estas 22 cartas que son más reconocibles, Que es como el un mago, el camino, ¿no? ermitaño. Uno ¿Sabes podría lo que pensar que es ocurre? como un camino Uno podría pensar de vida, por así lo que decirlo. uno quisiera pensar. Ya. Porque el tarot es un soporte de proyecciones, finalmente. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿qué es el tarot? Yo le digo, mira, finalmente el tarot es un juego de cartas. Eso es todo. Son cartones impresos con dibujos. El resto es lo que nosotros le proyectemos. Y eso es muy interesante en el tarot, porque el tarot está abierto a que cualquiera le pueda proyectar cualquier cosa. Entonces, si yo llevo, por ejemplo, una baraja de cartas a una cocina, el tarot me va a hablar de platos de cocina. Porque el tarot se va adaptando a eso. Pero no quiere decir eso que el tarot haya sido hecho
con esa ideología culinaria, por ejemplo. Ya. Entonces, en el caso de los arquetipos también, hay gente que afirma, dice, los 22 arcanos mayores del tarot son figuras arquetípicas. No necesariamente, podemos verlas así, pero podemos verlas también de otra forma. Entonces Jung hizo ese ejercicio y se dio cuenta que lo que él venía estudiando, ¿cierto? Esto de los arquetipos, el tarot lo podía también representar con estos 22 arcanos mayores, donde está el loco, ¿cierto? El emperador, o sea, son como patrones de conducta. En el fondo claro. eran arquetipos, ¿no? Claro. Y que están en todas las culturas de alguna manera. Uno toma en el tarot la carta de la justicia, tú vas a la cultura egipcia, tienes una diosa, después tienes a otra, Mate, para las ateneas, para los griegos, pero es la justicia, es un arquetipo. Entonces sí puede ser visto de esa manera, puede ser trabajado también de esa manera, y por ejemplo también se puede comparar con este arquetípico viaje iniciático, ¿cierto?, del héroe de Joseph Campbell también. Que de hecho se estudia hasta en comunicaciones. Exacto, claro, y que creo que eso es lo que está también de alguna manera en el libro de Sally Nichols. Sí, ella habla como de un viaje, claro, como el loco, la ingenuidad que ¿viste? está Claro, ahí. en el fondo después va armando y después claro, dice que, no sé, a partir de una cierta carta, no recuerdo bien claro, cuál es, creo que es de la carta 7, después de los enamorados debe ser, ya empieza como el entorno social, sale del individuo. Y calza perfecto. Hay un claro, juego que ella va armando y bueno, claro, que termina en el mundo, digamos. Pero así, por ejemplo, hay otra autora, Marianne Costa, lo vinculó también con las etapas del desarrollo, de crecimiento de una persona. La niñez, la adultez, la vejez. Pasa un elemento que es bien particular y que pasa con los oráculos, y es, lo voy a poner en términos muy pedestres, muy pedestres, que la chunta. O sea, qué sé yo, te lees el I Ching por una persona que sepa de verdad leerlo, pero incluso gente que no sabe leerlo puede que sea muy poético, pero efectivamente logras darle un cierto sentido. Claro. Estoy pensando en el consultante. En el tarot ocurren situaciones sorprendentes. Y también pasa lo que tú me estabas relatando en el primer bloque respecto a, por ejemplo, esta periodista que tú de la nada le dice, te vas a casar con alguien de iniciales tanto, tanto y tanto. Esas conexiones como más espontáneas, claro, y sin ninguna herramienta. Y sin ninguna herramienta. Sí. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí hay una cosa muy rara, muy particular. Y yo lo he visto, o sea, he visto gente cercana que quiero mucho, que también se dedica al tema del tarot, que de repente te dicen de una manera muy particular algo X. Recuerdo incluso que a mí me pasó, fíjate que en realidad fue bien sorprendente. Yo estaba en TVN, en rojo, y estaba en un centro de estos un centro comercial chiquitito que hay en las bombas de benzina, ¿ya? Y estaba comprando una mineral para irme al canal, al rojo. Y estaba esperando y de repente, atrás mío, una mujer me toca la espalda y me dice, oh, yo te veo siempre en rojo, la cuestión, y me dice que ella lee el tarot y que nada. Y entonces de repente me queda mirando y me dice, pero tú te vas a ir de rojo. Y tú te vas a ir a Canal 13. Y vas a estar, es más, te va a llamar una mujer de signo de tierra. Bien preciso. Sí, cosas una persona precisas, absolutamente desconocida, claro, que me está, ya me fui al canal y me acuerdo, yo trabajaba en un programa que se llamaba Chile Elige y la productora ejecutiva era una muy querida amiga mía, y me acuerdo que le cuento esto. Entonces ella me dice, tenemos que saber qué signo es la persona que toma las decisiones en ese minuto, que era una mujer, de hecho. Entonces yo le digo, ya, pero ¿cuáles son los signos de tierra? Entonces, ahí supe que era, espérate, déjame ver si me acuerdo, Virgo, Tauro y Capricornio. Sí. ¿Estoy bien? Bien. Ya, ok. Entonces, ya, Virgo, Tauro, Capricornio. Ya, tenía que ser de esos signos, porque era signo de tierra. Y era Tauro. Y efectivamente a la semana me llamaron. Y efectivamente me fui. Y fue impresionante, una persona desconocida, claro, yo estaba comprando una persona completamente desconocida. Sí. No, ni siquiera fue una cuestión. Entonces, qué raro. Claro. Porque además, como tú bien dices, fue muy precisa. Nunca te explicó nada, no te dijo. No. De hecho, ella fue muy amorosa. Ni siquiera quería sacarse una foto. Creo que estaba mal. O no se estilaban las fotos. Estoy hablando de esto del 2000 y tanto. Claro, rojo, sí. No sé. Era como que quería creo que al final pedimos un lápiz para que. Pero nada, ni siquiera sé su nombre. Claro. Entonces, raro. Ahora, esto yo lo he visto también en situaciones con gente sí cercana, no conmigo. De verdad, esta es la cosa más rara que me ha pasado así como esotérico.
Pero sí he visto, por ejemplo, recuerdo en una comida, se le acerca, había una persona que también que leía el tarot, también una mujer, y se le acerca un tipo, un comensal, y le dice, tú no tienes la culpa de lo que le pasó a tu polola. Y el weón se pone a llorar. Bueno, y era una situación bien dramática en todo caso. Tanto que yo me incomodé y me fui. Pero me sorprendió, porque además de la nada como que le vino esta... Entonces, raro. ¿Qué pasa ahí? Sí. Bueno, es raro. Es raro. Es raro. O sea, yo te podría darte explicaciones, pero son las explicaciones que pero yo más que he... explicación, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué? Como que te viene como una especie como angelito bueno y angelito malo. ¿Cuál es la experiencia para uno que está captando eso? Bueno, eso es lo que... ¿Y por qué te nace decirlo, además? Porque capaz que te... Sí. Ay, a ver, es lo que yo te trataba de describir, cómo era esto para mí, ¿no? Es que de diferentes formas, porque de pronto es difícil de describir, ¿eh? Yo, como te digo, he tratado de darme mi explicación y de armarlo para poder explicárselo a los demás que me lo preguntan, pero en realidad yo con el tiempo cada vez me interesa menos explicármelo. Es una experiencia finalmente. Me imagino. Entonces, claro, entonces es difícil también llevar a palabras algo así, pero mira, más o menos es como de pronto yo puedo ver una imagen. ¿Ya? Esa imagen, como te decía, puede ser literal. ¿Ya? Entonces no requiere explicación. Yo te veo en una acción, por ejemplo, haciendo algo y te describo eso. Pero en otras ocasiones es una metáfora. Perfecto, claro, lo que me explicabas de la flor, claro, exacto. Puede ser una metáfora que yo entonces interpreto y que algunas son muy fáciles de interpretar para mí porque ya las manejo ya. Entonces son estas especies de este vocabulario, estos códigos que tengo yo, y hay otros que tengo que en ese momento improvisar, pero algo por dentro me dice es esto. O algo por dentro me dice dilo. Eso te iba a decir. Y se Álvaro, siente como una seguridad extraña. ¿Por qué pasa, por ejemplo, que tú de repente sientes la necesidad de darle una información a una persona X? Porque me produce una inquietud y interior. Probablemente claro. hay otras cosas capaz que te pase, que efectivamente te llega alguna información y decir, no, esta cuestión no hay que decirla. Claro. No se la tengo que decir. Pero y no es tan elaborado lo que ocurre interiormente, es como que algo te empuja a hacerlo y con una cierta seguridad, y otras veces no. Otras veces no, y ahí es donde yo pienso puede ser mi imaginación, puede ser algo que yo esté construyendo, pero es una sensación de que sí, va por aquí, va por aquí. Por ejemplo, me ha ocurrido en programas de televisión, me ha ocurrido incluso, me he anticipado a cosas, me han llamado para ir a una casa, en el mismo programa La Hermandad tuve que ir muchas veces a casa a atender a casos paranormales, actividad paranormal. Y iba en el ascensor, me acuerdo, y recibo un nombre de alguien, creo que fue Andrés. Si no me equivoco, Andrés o Daniel, fue algo así. Y ahí estaba el nombre. Y era con inquietud, con una especie de inquietud interior. Y fue como, necesito lápiz y papel, y alguien me pasó un lápiz, yo tenía un papel, anoté el nombre, me lo guardé acá, entro a la casa, hablo con la dueña de casa y me cuenta que su hijo y otras personas de la familia ven o perciben a un espíritu, y el hijo dice que se llama Andrés. Y yo me saco el papel y digo, mira, hay testigos, está la periodista, lo acabo de escribir en el ascensor. Yo no sabía lo que venía porque no me habían contado nada. Porque a veces no te cuentan. Había un... Claro. Entonces, es que es como la información está ahí, está presente. Uno como que sintoniza con eso porque es más perceptivo. Pero a todos nos ocurre, en algún momento todos tenemos estas coincidencias significativas, como las denominaba Jung, las sincronías, ¿cierto? Sí, y uno se conecta. Claro, que es como un estado interior que se conecta con una situación externa, ¿no? ¿Por qué crees tú que puede pasar que hay personas que tienen esa sensibilidad y que se conectan, esas sincronías intuitivas, y que no le hacen caso a la sincronía intuitiva? Porque ahí está la formación racional, porque está la fuerza también del patriarcado, en donde, por ejemplo, claro, en el caso de los hombres, el hombre que cuenta con su intuición para tomar una decisión, es que la considera, está traicionando, claro, está de alguna traicionando forma, la masculinidad, por digamos, supuesto, como, pero aunque claro, ahora ya no es tan así, ya ahora ha no cambiado creas, eso. Todavía. El otro día vi un TikTok que quedé así como, y eran gente joven. Sí, sí, aún pasa, claro que sí, pero es distinto, yo me doy cuenta, o sea, antes consultaban más mujeres que hombres, ahora la situación está casi pareja, es impresionante. Se ha ido emparejando. Dale. Sí, entonces me desconecté. Está bien, está perfecto, no importa. Ya, se puede desconectar, Pancho, ¿ya? Hay una cosa que me llama la atención también y que quiero preguntártela, porque de hecho estábamos conversando con el Nico, que es el periodista y editor del programa, que es además el que te contactó. Ya. Y yo siempre he escuchado que, por ejemplo, hay ciertos juegos esotéricos que son peligrosos.
Dentro de ellos, aquellos juegos que tienen que ver con invocar. Ujú. La Ouija, por ejemplo. Claro. ¿Por qué hay ciertos juegos que efectivamente son peligrosos y que incluso quienes se manejan en este mundo dicen no juegues a esto, no hagas esto, Claro. no te metas en este lado? O sea que efectivamente hay una dimensión oscura negativa, Ujú. por así decirlo. Mira, desde el punto de qué pasa vista, ahí? claro, desde el punto de vista como esotérico, ¿cierto? Lo que ocurre en el caso de la tabla Ouija o de cualquier otra práctica de espiritismo en donde uno se abre, ¿cierto?, a que aparezca cualquier espíritu o comienza a invocar a uno en particular, la Quintrala, por ejemplo, a Sí, que Canchila, la les Quintrala, encanta, Arturo les encanta, Prat, sí. claro que son como Como los los íconos. clásicos, los íconos. El peligro justamente radica en que uno toma contacto con presencias que están muy cercanas a este plano. Por lo tanto, son presencias que corresponden a la dimensión astral, pero bajo astral. A ver, explícame claro, eso. ¿Qué es lo que es el bajo astral? el bajo astral es el sector en donde se encuentran todas las almas o los espíritus que están todavía aferrados a este plano, ya sea porque, no sé, por ejemplo, sienten que tienen que proteger a alguien o estaban al cuidado, cuidaban a alguien y fallecieron y continuaron con ese propósito, o Ya, pero eso no sería malo, ¿o sí? es que los lleva A a cometer- permanecer, a- no, a permanecer aferrados a este plano, que es como si tú estuvieras en coma. Estás aquí, está tu cuerpo acá, pero tú estás en otro estado, ¿no? Estás en coma. Entonces es un estado incómodo porque no estás de lleno en la dimensión que te corresponde según tu proceso, sino que estás como con un pie aquí y el otro pie al otro lado. Ya. Entonces, claro, muchas veces eso genera un sufrimiento en el espíritu, de alguna manera, ¿no? Padece el tener que estar aferrado a este plano cuando lo que le corresponde es cruzar al otro plano. ¿eh? Y al cruzar Ahora- al otro plano igual se mantiene conectado con este, pero no se mantiene amarrado a este. Esa es la diferencia. Pero entonces la invocación sería lo negativo, el Es invocar. que al invocar, tú tomas contacto con esas energías que están aferradas, por el motivo que sea, a este plano. Y muchas veces están aferradas con deseos de venganza, por ejemplo. ¿Ah? Ya, Fueron a- pero me voy a meter casi como en película de terror, ya que a ti Sí, y a mí sí, nos a gusta ver. el cine de terror. ¿Pero un fantasma te puede hacer daño? Sí, por supuesto. ¿Por claro, qué? Claro. ¿Cómo? Porque Si bueno, no tiene energía o tiene energía, no sé. es energía. A ver Es cómo. energía y te puede afectar, ¿no? A ver O cómo. sea, te puede empujar, te puede arañar, te puede... A mí me mandan todas las semanas, hay gente que me manda fotografías de la espalda de los miembros de una familia que están siendo, por ejemplo, rasguñados por entidades, por espíritus, espíritus que de pronto están en un terreno, por ejemplo, y que no quieren compartir ese terreno, que sienten que son dueños de ese terreno todavía a pesar de que ya están en un plano espiritual. Ajá. Y entonces comienzan a tratar de expulsar a la gente que que llegó a esa casa, que llegó a ese lugar, que ahora es propietaria, por ejemplo. Y es, Es que son seres humanos, entonces tienen sus sentimientos, sus oscuridades. sus oscuridades también, y mueren y pueden quedarse en eso un tiempo determinado. Y eso ¿no? hace que no sea aconsejable, digamos, ocupar Claro, este tipo porque de... tomas contacto con lo que sea. Es como que tú abres la puerta de tu casa y te vas a dormir y dejas tu puerta abierta. Claro, puede entrar Hoy cualquier por hoy, cosa. imagínate lo que significa eso, claro. Claro, puede Entonces entrar puede cualquier entrar cosa. cualquiera, ¿no? Entonces eso es como invoco y abro y activo esta ceremonia de espiritismo, ¿cierto? Para que llegue quien sea. Entonces si hay alguien acá presente, que se manifieste, ¿no? Y bueno, y se pueden hacer pasar incluso, yo he visto cómo se hacen pasar por tu tía, que falleció, y te empieza a dar los números del Kino, por ejemplo. Ya, claro, buena Y onda. tú juegas y resulta- ganas, y después de un tiempo te empieza a dar órdenes. Haz esto otro. Mm. ¿eh? Y ya te das cuenta de entonces que no se trata de tu tía, sino que es otra entidad, otro espíritu que se está haciendo pasar para ganar algo, para alimentarse de tu miedo, por ejemplo, porque ellos se alimentan de tu miedo, por eso te hacen sentir miedo muchas veces. Para que tú tengas miedo, entonces se desprende una energía de ti que ellos la aprovechan y se nutren de eso. ¿Y para qué se nutren? Para seguir en este plano, para seguir acá, para seguir vivos, para O sea, poder son- hacer cosas. Es muy parecido a Ghost. Ellos necesitan mucha energía para poder, por ejemplo, mover un objeto.
Ah, que te acuerdas que Claro. Whoopi Goldberg, Ghost es súper bonita, deberían verla, si no la han visto. Que ella quedaba agotada porque sentía como que le quitaba la energía cuando ella... Y es por eso que uno va a un dejaba- lugar cargado y te da frío, la temperatura baja, que es algo que me acuerdo que Hugo Cepeda siempre lo decía cuando íbamos a grabar juntos. Mire, fíjese, mire, el cambio de temperatura que hay acá, de temperado a algo mucho más ¿Qué frío pasa, de por golpe, ejemplo, ¿no? cuando uno dice aquí hay mala energía? Ujú. Bueno, hay... Que eso nos puede pasar a todos, Claro, digamos. claro. Todos Sí. podemos llegar a un lugar y decir, este lugar no tiene buena energía, no es agradable. O una persona, ¿sabéis que esta persona, algo me pasa? Puede Ujú. ser que sea encantador, pero algo me pasa. Claro. Y pasa mucho también a través de la televisión, pasan ese tipo de cosas. ¿Qué pasa Sí. ahí? Bueno, es la energía que puede emanar a alguien que tiene algún tipo de conflicto interior, por ejemplo. Ya. Que tiene algún conflicto que le genera rabia, que le genera cualquier tipo de emoción que no es en realidad que sea negativa necesariamente, Ajá. pero la sostiene, no la supera, no la resuelve, ¿no? Por ejemplo, una Claro, rabia claro, sostenida, claro. ¿no? La rabia no es negativa necesariamente, No, puede ser hasta productiva, puede ser positiva, exacto, incluso, claro. es que está bien encausada. pero puede que no esté bien encausada, Exacto, que tú claro. la sostengas, O que, miedo claro, que también. no superes un tema, por ejemplo, de vida, que algo que te haya marcado y te mantenga en ese estado. Entonces lo que vas a irradiar es una energía que es considerada negativa, que puede producir algún tipo de daño y con la cual otra persona va a sintonizar si también está en una frecuencia similar. ¿Viste? Se van a unir Perfecto. esas dos energías, se va a potenciar. Pero para cerrar lo anterior, Jaime, mira, que estábamos hablando de la Ouija y los peligros. Sí, sí, sí. Si lo vemos desde el punto de vista más científico, ¿cierto? Ajá. Más psicológico tal vez, también uno podría pensar que puede haber un peligro con la tabla Ouija porque se produce un fenómeno que es impresionante. Yo que hice espiritismo en la adolescencia, Ujú. ahora no hago espiritismo, ¿no? Pero en la adolescencia sí, yo mismo fabricaba los tableros, los llevaba al colegio y los hacíamos en la sala multiuso del colegio, en el recreo. Y era impresionante cómo se mueve la copa. Para alguien que dice no creo en eso, cuando ve cómo se mueve la copa, la velocidad con la que se mueve la copa, ¿eh? Porque no es lenta, al principio puede ser lenta, pero llega un punto en que es así, a esta velocidad. Yo estuve en sesiones en donde, por ejemplo, éramos 5 o 6 personas y una de esas personas se retiraba, se iba y en la puerta se despedía. Y el espíritu estaba formando una frase de acuerdo a lo que nosotros le habíamos preguntado. Pero como la persona se estaba despidiendo en la puerta, el espíritu detenía esa frase y se iba al vaso al adiós. Viste que en la tabla generalmente Sí, está sí. el hola y el adiós. Y se iba al adiós porque se despedía de la persona y después volvía y retomaba la frase. Y nos daba nombres, por ejemplo, de la mamá de una de las integrantes que estábamos ahí, ¿cierto? La mamá de una de ellas. ¿Cómo se llamaba mi mamá cuando era soltera? Y le daba el nombre de soltera. Y lo otro es que uno de pronto suelta, porque uno, tú sabes que hay que sostener, ¿cierto?, Sí, el sí. dedo levemente en la copa, pero tú sueltas el dedo y la copa sigue unos centímetros más sola. Sí. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que se produce una cosa muy loca, como que te disocias. Y hay muchos psiquiátricos que están llenos de personas que han practicado espiritismo. Entonces, desde un punto de vista mental, digamos, también es se puede peligro- producir un ser una peligro. cosa peligrosa. Claro. ¿Viste? Vamos a hacer una breve pausa, nos queda el último bloque. Señor director, qué cliché es su música, oiga. Música como de terror. El señor director está en llama. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente. Acá, por supuesto, en lo personal político. No se vayan de la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque de lo personal político del día de hoy. Y estábamos hablando de el espiritismo y de cómo finalmente Álvaro decía una cosa bien interesante, y es que el hacer espiritismo puede conllevar a situaciones bien complejas por el hecho de primero invocar a personas que no son necesariamente las que tú quieres invocar, y también porque se puede establecer una dimensión de disociación que Claro. te puede distorsionar, Mental, efectivamente, claro, sí, una cosa claro. más compleja. Sí. Me da risa la música que pusieron estos. ¿Pero qué es esto? Pues esta es la música de todos los programas Claro, cuando hablamos de estos temas. ¿Te ¿sabes? has dado Siempre. cuenta? Sí, pues. No pongan Shiny Happy People de Ah, Ariano. claro. Claro, una cosa distinta. Llama la atención eso, porque efectivamente también se establece una dimensión que a mí me llama la atención, que es sorprendente, porque en definitiva la gente que se desarrolla en el mundo esotérico y espiritual es muy respetuosa de lo esotérico y lo espiritual. Ujú. Sin embargo,
hay una lectura satanizadora también de este espacio. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, ¿Es desde lo religioso? Yo creo que eso es judeo-cristiano, claro. Yo creo que Pero viene la de Iglesia ahí, ¿no? Católica reconoce, a mí me sorprendió, yo me acuerdo una vez hablando con Hugo Cepeda, Hugo es teólogo, o sea, Hugo no es, Sí, es un tipo, además es un tipo Ah. muy religioso, sí, fue sí, cura. también, claro, fue cura. Fue sacerdote. Y Hugo, me acuerdo que Hugo lo que me decía era, a ver, la religión católica no desconoce esto. Ajá. Lo que pasa es que le teme porque justamente lo asocia con elementos oscuros. Pero también yo me sorprende porque cuando yo hablo con, para ponerlo en términos muy pedestres, brujos y brujas, de oscuros nada. Al contrario, son tremendamente respetuosos, siempre están en pos de cosas positivas. Con esta música nadie me va a creer, pues señor director. Hay que agradecer que no sea Carmina Burana, porque eso sí que porque está esa es la trillado. otra, Esa pongan está Carmina muy Burana, trillada. porque eso sería No, eso muy sí que está bonito. trillado, sí. Me acuerdo que Ítalo Pasalaco un día se enojó que lo pusieron, creo que fue en rojo, dijo, ¿hasta cuándo? Dijo Carmina Burana, ¿no? En algún programa lo dijo, me acuerdo. Pues, sí, no lo no me cachaba, acuerdo si fue en rojo o no, pero ¿hasta bueno, cuándo salió- ponen Carmina Burana? Dijo, y basta. Carmina Burana salía hasta en un comercial. Sí. ¿Por qué crees que se asocia? Porque efectivamente, por lo menos la Iglesia Católica no desconoce, o sea, Claro. no desconoce ni niega la existencia, pero sí lo asocia, lo sataniza. ¿Por qué crees Sí, que lo pasa sataniza. eso? Pero tú, claro, lo que tú quieres decir es que en el fondo lo sataniza, pero igualmente lo practica o lo Practica. maneja. Claro. Y de Bueno, hecho, qué más mágico que... no solamente lo practica, Sí. lo cuida, o sea, a mí Hugo me Claro. contaba cómo en el Vaticano hay Sí. elementos, casi así como el Museo de los Warren, Claro. digamos. Hay elementos considerados satánicos, ocultos que están guardados, ¿no? Acuérdate que Hugo hasta hizo exorcismo en algún minuto, Participó, fue como Participó. investigador, claro, Como en investigador, Roma, siempre exactamente. cuenta esa historia. Sí, bueno, yo creo que tú diste la respuesta, lo cuida. Lo cuida, lo maneja, lo cuida, no lo comparte, lo sataniza para que no se comparta. O sea, igual siempre la iglesia tiene ese temor de que el contacto con esta dimensión desconocida, humana, ¿cierto? Esta dimensión del inconsciente, como le llaman los psicólogos, la dimensión de, qué sé yo, de estos otros planos, como lo llamarán los esotéricos, como que... Está el peligro de que uno tenga contacto directo con la divinidad finalmente, o con lo que se considere la divinidad. Es una pugna de poder, entonces. Claro, finalmente, entonces en el ¿no? fondo ellos, tal como tú dices, lo cuidan, lo protegen, y para afuera lo satanizan, ¿no? Para que los niños no jueguen con esos juguetes. Porque supongo que es peligroso para la iglesia, ¿cierto? Que nosotros tengamos ese contacto más directo, que nosotros ampliemos nuestra conciencia, que nos demos cuenta de estas otras cosas que también coexisten. O sea, es una dimensión de poder, en definitiva. Porque además, completamente. ¿qué más mágico cuando se habla del pensamiento mágico, por ejemplo? Y se dice, no, eso es pensamiento mágico, superstición. ¿Qué más pensamiento mágico que el que ha mostrado la iglesia, ¿no? Si es absolutamente mágico. Todos los mitos bíblicos, todo eso es absolutamente mágico y está todo fundado además con este mito bíblico, ¿no? Ujú. De ahí surge todo también, para nosotros, por lo menos. En otras culturas serán otros textos, ¿no? Pero es todo sorprendente muy porque mágico. finalmente lo esotérico abarca todas las culturas. Sí, No hay, la espiritualidad no está ajena a ningún espacio cultural, ninguno. exacto, claro. Es claro, parte integral de la cultura, claro. de toda la cultura. Por eso yo digo que oriental, es parte del occidental. ser humano, claro, finalmente. Es un aspecto, es como el aspecto emocional, es como el aspecto intelectual, está el aspecto espiritual también. Participaste en una película, Sí, que participé yo también. sí, Participamos de manera muy distinta, distinta, claro. digamos, pero participamos los dos en esa película. La Casa, se la recomiendo porque de verdad es una muy buena película de Jorge Olguín. la casa de Jorge. Pasaron cosas en esa casa porque efectivamente Sí. esa casa era una casa muy cargada, históricamente es una casa que está dentro de las rutas fantasmagóricas Claro, que tiene de sus nuestra ciudad, mitos, por lo menos. sí. Tiene como toda una historia, digamos. ¿Qué pasó ahí? Porque tú estabas en una dimensión como de personaje, Claro. pero también asesoraste un poco a Jorge, trabajaste con él. Claro, mira, Jorge me llamó para que yo fuera a la grabación. Y yo no le pregunté nada. Lo mismo acá, es que esto fue sorpresa, porque nadie me dio ninguna pauta, nada. Y a mí me encantan estas entrevistas así, sorpresa, ¿no? Entonces, llego allá, me acuerdo un día que estaba él grabando y bueno, hablamos un poco de la casa y le dije, ¿sabes qué, Jorge? Me gustaría poder hacer un tour aquí adentro, ¿no? Ya. Me Tú se lo acompaña, planteaste. yo se lo planteé, que es lo que siempre hago cuando voy a estos sitios que supuestamente tienen actividad paranormal. Entonces le dije, recorramos el lugar.
¿no? Acompáñame. Ya me dijo, bueno, te acompaño, ¿no? Y lo recorrimos, pero ahí yo le dije a Jorge, mira, enciende la cámara y no la vayas a cortar hasta que yo me vaya, porque es un clásico que se acaba la batería o que tú cortas la cámara y ocurre un fenómeno paranormal y no se registra. Eso es un clásico, le dije. Entonces, no la cortes. Pues, ¿tienes batería? Sí, perfecto, ya. Y en un momento fuimos a recorrer, o sea, recorrimos, ¿cierto?, la casa, pero en un momento fuimos al extremo, al final de la casa, podríamos decir, y caminamos por un pasillo junto con los cuidadores. Estaba el guardia, había una señora que hacía el aseo, Jorge, Carol, que es la polola de Jorge, parte del equipo, la productora, parte del equipo, o sea, éramos hartas personas las que íbamos caminando por este pasillo, y yo no sabía que a la derecha había una puerta que daba a una cocina pequeñita, era una caja de fósforo, era muy chiquitita. Esto es inmenso al lado de esa cocina. Y antes de llegar a ese lugar, salta una mochila hacia el pasillo donde íbamos nosotros caminando y llega a nuestros pies y ahí cae, ¿no? Queda ahí a los pies nuestros. Y eso fue muy impresionante porque la mochila saltó. Yo entré inmediatamente, yo soy escéptico igual, ¿eh? La gente no entiende mucho eso, pero yo también tengo un alto grado, digamos, de escepticismo. Y entonces entro a la cocina para ver si habían cables, si había alguien lanzando esto, haciendo algún galleteo, que era innecesario además, porque estábamos solamente con Jorge, y la mochila estaba sobre un mueble que si hubiese caído de ahí habría caído dentro de la cocina, claro, al pasillo. no Entonces, habría saltado, saltó, digamos. Claro, saltó. Y entonces la persona que hacía el aseo dijo, no pasa nada acá, no pasa nada, lo tomó y una actitud muy extraña como tapando algo, ¿no? Y la dejó ahí mismo y nos quedamos como... Y no se grabó. No se grabó porque no estaba la cámara encendida, ¿viste? Pero el guardia dijo, esto pasa, dijo, pasa siempre. Dijo, así que en cualquier momento va a pasar otra cosa. Y hubo un problema técnico. Eso sí me acuerdo, claro, que de hecho sale en la película. Que Jorge lo dejó en la película, que tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, pero es una luz roja intermitente. Sí. Y es justo en el momento en que yo estoy captando una energía, yo le digo, aquí hay algo, aquí, ¡pum! Y empieza claro, que después lo revisó y él lo dejó en la película. Y él lo dejó en estas escenas post créditos que hay. Claro, bueno, de hecho yo aparezco en las escenas con créditos también, algo digo, como de los momentos, como que era real todo lo que pasaba ahí. Ahora yo no fui a hacer ningún personaje, ¿eh? Yo hice de mí en el fondo, yo fui ahí, hice lo que hago yo. Jorge me dijo, haz una presentación y luego recorremos el lugar, hice la presentación y recorrimos. Y eso fue todo, claro. Interesante, se nos acabó el tiempo, Álvaro. Así es la televisión. Así es la televisión, pero fue rápido. Sí, y además agradezco que hayamos podido conversar desde otra perspectiva también. Este mundo que además tiene un arraigo súper potente en la ciudadanía, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica, en el mundo. Es bien potente, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación. Bueno, y nosotros nos despedimos y nos vemos, por supuesto, en otro Lo Personal Político. No se vayan de la compañía de TVX, viene una programación increíble. Chao, chao.